Buenos días chicos, ¿cómo están? El día de hoy estamos lunes 26 de abril. Vamos a trabajar nuestra actividad y nuestro tema es noticias familiares. Bien. Y vamos a observar estas dos imágenes. En esta primera está asustada la niña y en esta segunda imagen está llorando, ¿verdad? Y a veces solemos reaccionar de esta manera cuando pasamos por situaciones problemáticas. Por ejemplo, una persona está caminando por la calle y se cae. ¿Cuál será su reacción? Probablemente entre en pánico y salga corriendo, o quizás se ponga a llorar de vergüenza, ¿verdad? O simplemente lo toma con calma y continúa su camino y lo cuenta como algo anecdótico. En tu caso, cuando tú tienes situaciones problemáticas, ¿qué haces? ¿Te gusta dialogar sobre tus experiencias o ideas con otras personas? ¿Cómo te sientes cuando lo haces? Por la pandemia estamos viviendo diversas situaciones que han cambiado nuestras formas de vivir en familia. Ahora pasamos más tiempo con la familia, con tus padres, hermanos, tíos, y en estas convivencias han surgido situaciones problemáticas o situaciones positivas. Seguramente has conversado en familia o has buscado alguna forma de comunicarte con tus amigas y amigos para contarles lo que ha sucedido en esta nueva convivencia. El día de hoy te voy a compartir la carta que escribió una niña en estos tiempos de pandemia. Bien. Por lo tanto, nuestro propósito del día de hoy en esta actividad es interpretar información a partir de la lectura, es decir, de la carta, sobre los cambios que se han producido en las familias del país y reflexionar sobre otros cambios producidos en las familias de tu contexto. Ahora, ¿qué esperamos que logres con esta actividad? Número 1, vas a responder algunas preguntas para predecir el contenido de la carta. 2, vas a identificar también en la carta información sobre los cambios ocurridos en algunas familias como producto del confinamiento por la emergencia sanitaria. Esta información es importante que lo subrayes. 3, vas a relacionar información explícita e implícita contenida en el texto, es decir, en la carta. Cuando hablamos de información explícita, estamos hablando de alguna información que está de manera clara, detallada, precisa, que tú fácilmente te puedes dar cuenta. Y cuando hablamos de una información implícita, es cuando estamos hablando de una información que está sobreentendido, que no lo dice de manera directa, pero que tú lo vas a sobreentender, está de manera indirecta. Y 4, vas a elaborar un organizador visual diferenciando las situaciones problemáticas y las situaciones positivas generadas en tiempos de pandemia. Bien. Y también el último, que es 5, vas a reflexionar sobre los cambios producidos en otras familias de tu contexto. Bien. Vamos a empezar esta actividad haciendo algunas predicciones sobre la carta a través de algunas preguntas. Número 1, ¿de qué crees que tratará la carta que vas a leer? Después de haber leído entonces el propósito de esta actividad y haber visto algunas cosas que vas a lograr, ¿de qué crees que tratará la carta? ¿Qué crees que contará? ¿Querrá la niña dar algún mensaje? ¿Cuál crees que será? Y en la última pregunta dice, ¿contará algo sobre su familia? ¿Qué crees que puede haber o pasado en su familia durante la pandemia? ¿Qué habrá pasado, verdad? Y ahora te voy a dar algunas recomendaciones que vas a tener en cuenta en el momento de leer la carta. Realiza una primera lectura de toda la carta hasta el final. Luego haz una relectura más pausada y detente en las partes que no comprendas. En las partes que no comprendas es importante que inicies o hagas unas preguntas de qué es lo que dice ahí, o si es una palabra que no entiendes, puedes buscarla en el diccionario. Bien, reconoce a la autora o al autor de la carta, es decir,
quién escribe la carta o para quién ha sido escrito. Bien, es importante que tú sepas quién escribió la carta y para quién lo escribió. Piensa y descubre el propósito de quién lo escribió la carta, es decir, para qué se escribió esa carta. Bien, conforme vayas leyendo, compara lo narrado con situaciones similares o diferentes. Bien. Esta carta que vamos a leer es de Fátima, que escribió a su primo Fabián, con quien no se comunicaba desde que empezó la emergencia sanitaria en nuestro país. A Fabián le gustó mucho recibir una carta de su prima después de tanto tiempo, así que decidió compartirla. ¿Quién le habrá escrito? ¿Fátima? Vamos a verlo entonces. Dice, observa bien, esta es la carta de Fátima, entonces, que empieza colocando el título y aquí está la persona que va a recibir la carta, Fabián. ¿Cómo estás, primito? Empieza. Aprovecho el viaje del tío Carlos para enviarte esta carta hasta tu linda ciudad de Aymaraes. Hasta ahora no pudimos ir a visitarlos porque sigue la pandemia. Desde que empezó la pandemia, muchas cosas han cambiado. Lo que más he extrañado es ir al colegio, conversar con mis compañeras y compañeros, ver a mis maestras y maestros, jugar en los recreos y, aunque no lo creas, hacer las tareas en grupo. Si antes no valoraba el colegio, ahora me doy cuenta de lo divertido e importante que es. En este segundo párrafo, entonces, Fátima resalta mucho que extraña ir al colegio y ahora lo valora mucho. En el tercer párrafo ella nos dice, pero a pesar de todo, quedarnos en casa también nos ha traído cosas positivas, pues he podido, dice, pasar más tiempo con mi mamá y mis hermanos. Entonces aquí en esta parte menciona las cosas positivas que ha traído esta pandemia y uno de ellos menciona pues que se ha podido quedar más tiempo, dice, con su mamá y sus hermanos. Entonces es una cosa positiva que ella resalta. Igual también tú vas a subrayar otras cosas positivas que nos menciona o que ella menciona en este tercer párrafo. Bien. Así como ha tenido situaciones positivas, también ha tenido situaciones problemáticas y ello empieza a mencionar en ese tercer párrafo. Dice, lamentablemente mi papá no pudo estar con nosotros cuando él estaba trabajando en Paita. Empezó la inmovilización social. No pudo regresar y se quedó hasta septiembre. Y así menciona otras situaciones problemáticas como por ejemplo el abuelito Edwin se contagió del COVID-19. Es importante que tú leas minuciosamente cada párrafo y vas a identificar las situaciones problemáticas que menciona Fátima. También otro párrafo habla de sus primos y menciona a nuestros primos Paula y Miguel. Te mandan muchos saludos. Ellos me han contado que a veces se ponen tristes por algunos problemas en la familia o en su familia. Bien, tú sabes, su casa es pequeña y su familia es numerosa. Como no pueden salir, dicen que se aburren, se estresan y algunos se ponen de mal carácter. Paula dice que necesita hacer algo para ayudarlos y está pensando en algo de darles, ¿no? Entonces Paula también ha tenido situaciones problemáticas. Bien, luego se despide y finalmente coloca y pone su nombre. Recalcamos que es importante que tú leas y vuelvas a releer para ubicar cuáles son estas situaciones positivas problemáticas que cuenta Fabián. Después de la lectura vas a responder algunas preguntas. Es importante que tú identifiques cada información. Bien, ¿de qué trata entonces principalmente la carta? ¿Qué situaciones familiares o ventafales? Fátima menciona situaciones positivas y también negativas dentro de la carta, ¿verdad? ¿Qué situaciones familiares comenta también Fátima? Entonces, ¿por qué crees que habrán sucedido estas situaciones? ¿Qué situaciones similares has vivido en tu familia también? De las personas mencionadas en la carta, ¿quién o quiénes han sido las más perjudicadas y de qué manera? En la carta también Fátima nos menciona a varias personas como a su papá, a su abuelo, a sus primos, a Paula y a
Paulo y a Miguel, ¿verdad? Entonces, de todos ellos, ¿quién es el que ha sido más perjudicado? Ahora, la carta no te dice de manera directa quiénes son los perjudicados, pero tú tienes que deducir. Esta información está de manera implícita, ¿bien? Fátima dice que una familia unida supera cualquier problema. ¿Qué opinas sobre esta afirmación? Fátima entonces hace esta frase. ¿Tú qué opinas? ¿Está bien? ¿Estás de acuerdo con ella? Paula piensa que es necesario hacer algo para ayudar a sus familiares a sentirse mejor en casa durante este confinamiento. ¿Estás de acuerdo con ella? ¿Por qué? Recuerda que Paula es su prima y ella vive en un lugar muy pequeño y su familia es numerosa, ¿verdad? Y ha tenido varias situaciones problemáticas y ella quiere hacer por su familia. ¿Estás de acuerdo, sí o no? Luego te invito a elaborar un organizador visual. Por un lado vas a colocar las situaciones problemáticas que ha tenido la familia de Fátima y por otro lado las oportunidades para la familia de situaciones positivas, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde vas a sacar todo esto? De la carta de Fátima. Entonces, seguramente tú ya subrayaste las situaciones problemáticas y las situaciones positivas o las oportunidades que ha ocurrido a través o a raíz del confinamiento. Por ejemplo, una situación problemática podría ser no estar presencialmente con sus compañeros, ¿verdad?, del colegio. Entonces, eso sería también. Una oportunidad también podría ser que ahora pasa más tiempo con su mamá y sus hermanos, ¿verdad? Y así tú vas a ir completando entonces según cómo identificaste en la carta, ¿bien? La lectura y el análisis de la carta de Fátima te ha permitido reflexionar sobre los cambios que hemos tenido en esta pandemia y ahora tú vas a colocar qué otros cambios, aparte de los que ya ha mencionado Fátima, qué otros cambios o situaciones han ocurrido en familias que conoces, en familias de tu contexto, así como Fátima menciona situaciones problemáticas y situaciones positivas, tú también vas a mencionar entonces aquí otro que seguramente tú conoces o has visto en otras familias. Bien, ahora vas a evaluar tus aprendizajes, tómate en cuenta estos criterios, bien, para ver si lograste o no lograste en esta actividad lo que hemos trabajado. Entonces, respondiste las preguntas para predecir el contenido de la carta. Identificaste de la carta información sobre los cambios ocurridos en algunas familias como producto del confinamiento por la emergencia sanitaria. Relacionaste información explícita e implícita contenida en el texto. Y habíamos mencionado que cuando dice explícita es lo que está de manera clara, ¿verdad? Directa. Y cuando dice implícita, cuando pues está de manera indirecta. Está que tú tienes que sobreentender, ¿verdad? Luego elaboraste un organizador visual, bien, y también diferenciando las situaciones problemáticas y las situaciones positivas generadas en tiempos de pandemia y si has reflexionado sobre los cambios producidos o entre la pandemia. Bien, entonces, si alguno de los criterios pues has marcado no, es importante que pidas ayuda para que puedas lograr este aprendizaje. Bien, chicos, entonces eso ha sido toda la actividad del día de hoy. Que tengan un excelente día. Nos vemos entonces el día de mañana en nuestra próxima actividad. No olvides de subir tus trabajos en el Google Classroom. Te envío un fuerte abrazo. Nos vemos entonces el día de mañana. Bye bye.